Un segmento que gustó mucho la primera vez que lo hicimos y se llama Enfoque en tus finanzas. Y tenemos a Bernardo Fuentes, segundo vicepresidente de Estudios Económicos del BHD, para que nos hable respecto precisamente a este tema que para todos es vital, y es el tema del presupuesto. En la primera etapa, Bernardo, estábamos hablando sobre qué era el presupuesto y algunas etapas que hay que tener muy en cuenta para organizarlo. Tú hablabas de etapas y que íbamos a hablar hoy de manera específica sobre la primera. Cuéntanos un poco. El doloroso mirarse en ese espejo y saber qué tan bien o mal andan las finanzas. Bueno, exactamente, como tú bien dices. Atención, Pedro. La idea es ir compartiendo en las próximas semanas una metodología, algo concreto que ayude a las personas a tomar el control de su situación financiera. Y definitivamente la primera etapa ahí es hacer un diagnóstico. Lamentablemente, todo el mundo como que siente que está mal en el manejo de sus finanzas, pero no tiene una visión concreta, no realmente se ha sentado a darle cabeza al asunto. Entonces nosotros lo que recomendamos es que la persona se siente, si usted está casado, que sea con su esposa y haga un diagnóstico, ¿ok? Antes de comenzar. Dicen que para saber a dónde vamos, bueno, tenemos que saber dónde estamos partiendo, tengo que reconocer cuál es mi situación, y eso yo creo que muchas veces, lamentablemente, es peor de lo que la gente imagina, y ojalá que cuando se haga ese diagnóstico, pues la persona tome conciencia y eso le sirva para trabajar y mejorar con más esfuerzo, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de un diagnóstico, básicamente hay tres componentes fundamentales que cada persona debe manejar. Lo primero es su ingreso disponible. Muchas personas piensan, bueno, a mí me pagan X monto, pero no toman en cuenta, por ejemplo, los descuentos, si usted es empleado, sí, descuentos que se hacen por seguridad social o por cualquier, quizás un seguro médico, ese tipo de cosas, y quizás no de una percepción equivocada de realmente cuánto tengo disponible. O por ejemplo, las personas que no tienen necesariamente un salario, sino que trabajan de manera independiente y sacan un promedio más o menos de lo que tendrían cada mes, pero que puede tener variaciones importantes, ¿sabes? Claro. No, en los casos, yo creo que sí, el caso más difícil ahí y que requiere mucho más disciplina es a la persona que trabaja independiente, que no tiene un sueldo fijo. Que son muchos en nuestro país. Exactamente, es un componente importante en nuestra población y obviamente el llamado en gran parte es a ellos. Yo creo que hay que tomar conciencia de que básicamente no hay nada seguro y eso pues requiere un esfuerzo adicional de disciplina y de organización. Muchas veces en esta parte de tratar de determinar tu ingreso disponible, lo que recomendamos a personas que trabajan independientes es que traten de hacer un ejercicio anual, porque así tratamos quizás de suavizar un poco las variaciones que hay mes a mes, y eso te va a dar una idea ya del año completo de cuál es tu situación. Pero lo segundo, y es también bien importante, es el tema entonces del gasto. Usted tiene que tener una idea clara para saber dónde está parado de, bueno, primero cuánto está ingresando, pero también cuánto está gastando. Bernardo, pero con estas personas que no tienen un salario fijo, tal vez no debería comenzar al revés, verificar cuáles son los gastos fijos para saber cuánto tienen que esforzarse en vender. Sí, no, mira lo que pasa. Yo siempre recomiendo que se comience por el lado del ingreso, ¿ok? Porque siempre está la tentación de decir, bueno, mira, yo necesito esto y por ende voy a vender más, voy a tratar, pero cuando uno hace una proyección de ingresos, eso es algo relativamente incierto. Nada te asegura de que tú vas a ser capaz de cumplir tus metas de ingreso. Es perfecto, todos debemos aspirar cada vez más a hacer un esfuerzo y generar más ingresos, pero como que el gasto es ya más concreto, es algo que está ahí día a día, no importa qué, el colegio hay que pagarlo, los alquileres. Entonces, siempre tratamos de primero tener una idea muy clara de cuánto dispongo, para luego entonces, cuando vea mi nivel de gasto, vea dónde puedo recortar. Después que haya esos recortes, entonces podemos hablar de buscar nuevas fuentes de ingresos. No Bernardo, sé si me entiendes. ¿Debe calcular uno el imprevisto de que algunos de esos gastos que uno tenga aumenten? Que le suban la tarifa del colegio, claro, que suba la gasolina, una serie de... ¿Cómo haríamos eso? Totalmente. Mira, como estamos hablando de una primera etapa de diagnóstico, muchos de los números
porque obviamente esto es un proceso que idealmente la persona lo va a ir mejorando con el tiempo. Mientras más tiempo le dedicas a tomar control de tus finanzas, pues mejor vas a ir haciéndolo en el tiempo. Entonces, en una primera etapa es una aproximación. Luego tienes que dedicarle tiempo a medir qué tan cerca estuviste. Entonces, yo, por ejemplo, tengo amigos que tienen ya unos 13 años de casados, todos los años se sientan, hacen su presupuesto anual, ellos definitivamente incorporan ahí cualquier incremento que pueden esperar. Por ejemplo, vamos a decir que ellos hacen un estimado basado en historias recientes de cuánto le va a subir el colegio o cuánto pudiera subir la gasolina, ¿verdad? Entonces ellos lo incorporan a su presupuesto y francamente ya después de 13 años lo tienen, mira, casi al chele, como quien dice, difícilmente hay una variación. Ahora, lo que sí también tenemos que tener muy pendiente cuando hablamos de los gastos es que siempre tenemos que dejar una parte de imprevistos. ¿Ok? Siempre van a haber gastos que no visualizaste, que no estabas esperando. Se te daña, no sé, el horno de la casa o la nevera. Siempre tienes que tener un espacio ahí para esas cosas que de verdad no vas a poder prevenir. Y esas personas que postergan hasta última hora el pago, incluso que dejan acumular cuotas, por ejemplo, quien deja acumular cuotas del colegio, quien deja juntar 2 meses de facturas telefónicas, quien espera el último día, el día de corte prácticamente para pagar la energía eléctrica, o que se retrasa y deja acumular plazos en su cuenta de tarjeta de crédito. ¿Cómo romper con esa mala costumbre para entonces organizarse en base a ese presupuesto que tú mencionas y, vamos a decir, establecer una nueva rutina de pagos? Claro, claro. No, mira, yo creo que una de las partes importantes justamente de uno hacer esta primera etapa de diagnóstico, que es donde queremos concentrarnos hoy, es justamente que te va a ayudar a organizarte. Tú tienes que tener un calendario, por ejemplo, de, bueno, ¿cuándo toca pagar qué? Saber que los días 15 toca esto, que los días 30 toca aquello. Tienes que verlo, o sea, tenerlo en blanco y negro. Ustedes no se imaginan vamos a llamarle lo poderoso que es a nivel casi, diría, psicológico, cuando una persona se sienta y ve su nivel de gasto mensual. Yo le aseguro que todos lo subestimamos de alguna forma u otra en nuestro subconsciente y pensamos que gastamos menos de lo que realmente necesitamos mes tras mes. Y cuando eso va pasando el tiempo, ahí es que eso empeora porque comienzan a surgir las cosas que en tu estimación inicial no viste. Entonces, si llevas ese récord de cuánto es que realmente estás sacando de tu ingreso mensual para cubrir tus gastos, te vas a dar cuenta de que realmente es una situación, yo te diría, probablemente el 90%, 95% de la población es algo que choca la primera vez que te sientas y lo ves. Bueno, yo creo que este es un buen día para sentarnos y para analizar qué es lo que tenemos y cómo podemos planificarnos para desenvolvernos mejor con lo que tenemos, que es un poco el problema, y lo hablábamos anteriormente, es un poco el problema del dominicano, que gasta más de lo que ingresa. Para finalizar, Bernardo, recomendaciones para el día de hoy. Vamos a decir que hoy es nuestro punto de partida. Hoy es 15, cuando usted recibe esa quincena. Sí, bueno, como le decía, lo ideal es que usted saque un tiempo tranquilo con su pareja o usted solo si no está casado y haga ese ejercicio de ingresos y gastos. Pero hay un tercer componente que no podemos dejar de lado, que es que usted tiene que tratar de determinar cuál es su patrimonio. Su patrimonio es algo... ¿Perdón? ¿Qué es lo que usted tiene realmente? Exactamente, eso es súper importante. Es una idea de qué tengo, pero no solo qué tengo, sino qué tanto debo de eso que tengo. Porque yo puedo tener muchas propiedades, pero si las debo todas si fue con préstamo, pues realmente no me pertenecen a mí, ¿verdad? No es un patrimonio. Y el tema del patrimonio es importante porque, por ejemplo, una persona que se nota que está en una situación, cuando hace ese cálculo de ingresos y gastos deficitaria, bueno, pues una de las cosas que pudiera hacer es quizás salir de alguno de sus propiedades para honrar deudas, quitarse ese gasto de encima o bajar su nivel de gasto mensual. Entonces también tenemos que pensar no solamente ingresos y gastos, sino realmente qué patrimonio tengo, qué me pertenece. Bueno, Bernardo, ya tenemos muy claro el panorama. Vamos a ver si lo podemos poner en la práctica.
Voy a hacer... iremos desarrollando con Bernardo cómo hacerlo, porque un poco esa es la idea de este enfoque en tus finanzas. Y tú hablabas de cada algo... vez que nos reunamos, ver un poco cómo ir limpiando el panorama financiero de nuestros bolsillos. Tú decías, y atención a las personas que van a hacer ese ejercicio en el día de hoy, si usted tiene computadora, que ya mucha gente la tiene, hay muchísimos programas que están disponibles para ayudarlo a hacer ese ejercicio. Así que búsquelos, ustedes lo pueden googlear, pueden buscar en Google muchísimos de esos programas, descargarlo y comenzar por ahí, que les da una herramienta para saber qué es lo que entra y qué es lo que sale, hacer ese presupuesto bastante equilibrado. Bernardo, gracias por estar aquí y nos vemos en 15 días.